alteraciones en el cardiografía. La obesidad. ¿Qué importancia cree que usted podría tener la obesidad para la anestesióloga? ¿En dónde tendríamos dificultades? ¿Dónde tendríamos que pensarlo? En la vía aérea. A veces hemos tenido pacientes obesos mórbidos y hay criterios para poder intubar a ese paciente. O te la juegas en un hospital nivel 2.1 con pacientes obesos, hacerle una anestesia regional, o te la juegas a intubar a esa paciente, que es mucho más complejo. Si no la puedes intubar, puede ocurrir. Siempre vamos a atender los anestesiólogos ciertas veces. Muchas veces lo que se hace es referir a ese paciente a un hospital de mayor nivel, porque ese paciente vaya a requerir algún tipo de intubación de vía aérea difícil, uso de otros dispositivos que no lo podríamos tener en los hospitales de menor nivel. Las cirugías, alto riesgo, por ejemplo, cirugía de aorta, ¿no? Un aneurisma de aorta. Entras, pero con el riesgo, como lo puedes solucionar su problema, pero también de que el riesgo de muerte es inminente y va a depender del nivel donde esté el aneurisma. Si es un aneurisma a nivel cerca a lo que es la salida de las arterias renales, ese sí es mi respeto cuando ingresan las así. Bien complejo, porque tienes que pensar en que esos riñones, esas arterias renales no se vean afectadas. Firmen por favor los que falten. Y así, cirugía de bajo riesgo, pero eso es entre comillas, porque un paciente, como nos pasa, en el hospital el oftalmólogo opera cataratas y ha ocurrido paros por ellos único que hacen en especie bloqueo de parálisis vulvar, nada más, pero les hacen paro. Entonces, no es que necesito un bajo riesgo, no. Tenemos que evaluar que nos pueden hacer una respuesta a un evento adverso sin que nosotros lo busquemos. Entonces, tenemos frente a todo esto, para tomar decisiones, tenemos que utilizar una medicación anestésica que tiene sus objetivos. El primer objetivo, como les dije, es que ese paciente lo que está pasando es ansiedad. Ansiedad de que va a ser operado. Tanto ansiedad por el anestesiólogo, sobre todo, que por el cirujano. Entonces, saldré vivo, es ansiedad. Paciente hipertenso, que va a subir la presión. Está en su cama tranquilo. Presión arterial según la enfermera, 12/8. Llega a sala de operaciones, ponemos monitor 210 con 110. Es un criterio para suspender. No. Pero como tenemos ansiólisis, ponemos midazolam, benzodiazepinas y vemos que automáticamente la presión comienza a bajar. Entonces, podemos hacer la prevención en la noche previa. A ese paciente le damos un benzodiazepínico de acción intermedia, ese paciente va a entrar a la sala de operaciones mucho más tranquilo. Entonces, tenemos que hacer profilaxia de náuseas y vómitos postoperatorios. Ese es bastante frecuente. Para eso usamos fármacos contra centrón, usamos la metoclopramida. ¿Qué otro antiemético conocen? Dimidinato, ¿cierto? Entonces, hay que colocarlo, porque a veces pacientes que llegan de emergencia han comido y por ese hecho tenemos que esperar que pase. Si ha comido,
son alimentos sólidos, son 6 a 8 horas que tiene que esperar ese paciente. Pero si es una super emergencia, no lo vas a meter. Tienes que entrar y colocarle un antiemético importante. Entonces, el metoclopramida es más funcional en el hecho de cortar la parte funcional o la regurgitación que podría ocurrir. Profilaxis de la broncoaspiración. ¿Cuál es lo más complicado? ¿Una broncoaspiración alcalina o una broncoaspiración ácida? ¿Seguro? El ácido. Cuídense de aquel paciente que posiblemente no comió, pero vomitó y se aspiró. Porque el ácido te quema. El otro te conserva aún de alguna manera la condición de las mucosas. ¿Ya? Las mucosas, sobre todo las mucosas, estoy refiriendo a la mucosa de la vía aérea. Porque de eso tenemos que cuidar. ¿Y qué tenemos que hacer? Por eso le colocamos ¿qué es esto? Un antiulceroso, ¿no? Tranquilina, o le ponemos, lo más actual que tenemos ahora es los inhibidores de bomba de protones, los IBP. Tenemos que hacer profilaxis de reacciones anafilácticas. ¿Y cómo lo hacemos? Usar antihistamínicos o usar los corticoides también. Si vemos que el paciente es asmático, generalmente nuestra norma es, ese paciente le vamos a colocar hidrocortisona, siempre endovenoso, para proteger de que ese paciente me vaya a hacer una respuesta o una hiperreactividad bronquial. Uso de antisecretores. ¿Y qué droga utilizo acá? Un antimuscarínico. ¿Cuál conocen de antimuscarínicos ustedes? ¿Atropina? Atropina. Entonces, la atropina tiene dos objetivos básicos. El primer objetivo es disminuir las secreciones. Y el otro es, cuando yo hago la intubación, me va a producir un evento vagal. Me va a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, una manera de controlar eso es colocarle atropina antes de realizar ese evento. Entonces, la premedicación consiste en la administración de fármacos en las horas precedentes a la intervención, reducir la ansiedad del paciente y prevenir algunas complicaciones de la anestesia y obviamente del procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, pacientes ictéricos. Ustedes que han rotado por cirugía, han visto pacientes ictéricos. No piensen porque está obstruido el colédoco y produjo una ictericia, ese paciente va a estar afectado en factores de coagulación, K-dependientes. Por lo tanto, hay que administrar Fonacción, vitamina K a ese paciente para poder protegerlo, pero no un día previo, porque la vía media de los factores de coagulación K dependientes, sus vías medias son variables, y hay uno que dura 3-4 días, entonces está bloqueado. Entonces hay que dar Fonacción 4 o 5 días continuos para que ese paciente ingrese a sala de operaciones, si no, ese paciente termina ensangrado. Existen dos tipos de premedicación, la inmediata o remota, que lo hacemos el día previo, o la inmediata, que se realiza ahí nomás, en el momento de la cirugía, como sucede en las emergencias o en los pacientes que están hipertensos o tienen otras patologías. Algo importante también, la profilaxis de la trombosis venosa periférica, sobre todo en pacientes que son ancianos, pacientes gestantes, donde el riesgo de hacer trombosis venosa es alta. Entonces hay que colocarle vendaje. Y generalmente le dejan el vendaje que lo hagan las enfermeras, y las enfermeras solamente
lo hacen hasta debajo de la rodilla. El vendaje debería ser hasta el tercio medio del muslo, porque ahí es donde se encuentran los vasos grandes, donde fácilmente van a ser los trombos. Manejo las patologías concomitantes. Hay que continuar con el tratamiento que tienen estos pacientes, con ciertas excepciones. El hipertenso sí tiene que tomar su tratamiento hasta el mismo día de la cirugía. Antes de ingresar a la sala de operaciones debe ingerir su tratamiento. El diabético, ese paciente que está tomando antidiabéticos orales, se le tiene que suspender el día previo y hay que suministrarle insulina, ¿no? Y su última comida a las 6 de la tarde y se le coloca su insulina y de vía media corta o de vía media intermedia, dependiendo de lo que busquemos. Y el día siguiente ese paciente se le pide su glicemia para saber con cuánto está empezando. Porque quiero o no, es un factor de riesgo, no necesariamente para el anestesiólogo, pero sí para el cirujano, un paciente diabético que esté con glicemias altas. Sobre el grado de cicatrización que va a tener ese paciente no es seguro. Entonces, hay que tener una medicación habitual que tiene el paciente y hay que observarlo. Obviamente, si ese paciente está tomando aspirina, que es lógico, a veces ocurre, suspendemos ¿cuántos días antes? 7 días antes. ¿Por qué? ¿Por el ácido salicílico o por las plaquetas? Plaquetas. Entonces, la semivida de las plaquetas es 7 días. Y esa plaqueta que ha sido bombardeada de ácido salicílico, aspirina, su adhesión es irreversible. Entonces tenemos que esperar esos 7 días para que se renueven las nuevas plaquetas y pueda entrar ese paciente. ¿Sí? Entonces son 7 días. El uso, por ejemplo, de inhibidores de bomba de protones, hay que seguir dándolo si es que el paciente lo requiere, no hay ninguna interferencia con los anestésicos. Y acá tienen unos cuadros donde te dicen las recomendaciones. Los beta-bloqueantes, los calcio antagonistas, los IECA, receptores te piden continuar con el tratamiento. Un hipertenso no lo puede dejar. Pero lo que no pasa muchas veces con estatinas, por ejemplo, algunos consideran que se les debe suspender. Personalmente yo no he tenido problemas, pacientes que sí están con hipercolesterolemia y están tomando estatinas, hay que continuar hasta el mismo día quirúrgico. La aspirina, 7 a 10 días, dipirilamolches, también otro que tiene que ver con la respuesta sanguínea del paciente, 2 días antes de la cirugía, topidogen, 7 a 10 días, warfarina, 5 días antes, heparina de bajo peso molecular. Pero ¿qué hacemos con estos pacientes que le estamos cortando el hecho del consumo de antiagregantes capitarios y anticoagulantes? Hay que darle heparina de bajo peso molecular, que tiene una vía media corta y que tranquilamente le podemos administrar durante el día y en la noche también, para que entre a las operaciones, y ahí se suspende hasta nuevamente el retorno a su sala de hospitalización. Y así tenemos, miren, una serie de sustancias que nosotros tenemos que valorar. Pacientes hipertiroideos, que si no se controla adecuadamente, ese paciente nos va a hacer una tormenta tiroidea y es una emergencia médica. Si no está bien controlado ese paciente en sala de operaciones
con asociación a la anestesia, ese paciente se nos complica. Entonces tiene que entrar bien controlado, usando su propanolol, usando sus hormonas antitiroideas para poder controlar. Anticomiciales o anticonvulsivantes, que va a haber una asociación, una interacción con las drogas que generalmente nosotros usamos, sobre todo con los hipnóticos. Y así, miren, el alcohol, a veces nos llegan pacientes que se han accidentado y han estado tomando alcohol. Entonces, tenemos que ver cómo van a responder nuestros anestésicos frente al alcohol. Algunos antibióticos pueden prolongar la acción de los bloqueadores neuromusculares, como los aminoglucósidos. Otros pacientes pueden estar tomando medicación natural, como Paolo Guerrero, para su gripe. Entonces, tenemos que ver también por qué existen los metabolitos, y eso puede interaccionar también con las drogas anestésicas. Y algo importante que ustedes no pueden olvidarse, que deben llevar de concepto, es esto. ¿Cuánto tiempo tiene ese paciente habiendo consumido un alimento para que ingrese a sala de operaciones? Y acá tenemos, si son líquidos claros, 2 horas. Leche materna, 4 horas. Fórmula para lactantes, 6 horas. Leche no humana, 6 horas. Comida ligera, 6 horas. Comida ligera se define tostadas o líquidos claros. Premedicación, con 150 mililitros de agua, 1 hora antes, ese paciente puede entrar. Premedicación en niños, 75 mililitros, chicles, caramelos, tabaco, evitar en las 2 horas antes. Bueno, eso generalmente no le he visto evidencia, pero sí es importante. Si ese paciente va a ingresar por una cirugía de emergencia, le vamos a colocar su antiemérico, su metoclopramida, su dimiridinato, ondansetron, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ese paciente estará en condiciones de ingresar inmediatamente. ¿Sí? Entonces, pregunta examen, porque esto sí quiero que se les quede claro, el hecho del ayuno. Y esto tiene el objetivo de disminuir el riesgo de aspiración broncopulmonar. Y para terminar, el consentimiento informado. Como les decía, es aquel acto que luego de haber analizado la condición del paciente, lo converso con el mismo paciente o con los que sean los tutores o responsables del paciente para indicarles cuál es mi propósito como anestesiólogo con ese paciente. Previamente el cirujano ha tenido que hacerlo, pero en su aspecto quirúrgico. Pero acá entramos sobre el aspecto anestesiológico, pero lo vemos también en el marco integral del paciente. A veces nos dicen, ya metiste la pata, anestesiólogo, porque iba a operarlo acá y tú les iba a hablar a los familiares y me han dicho que ella es el riesgo de esto, y ya acá no quieren operar, quieren. ¿Por qué no le explicas todo? Entonces, nosotros, quiero o no, como anestesiólogos, somos miramos lo que hacen todos los cirujanos y sabemos los riesgos a que se someten. Muchas veces no solamente es ver dónde lo vamos a operar al paciente, sino quién lo va a operar, quién le va a dar anestesia. No es lo mismo un cirujano que recién ha terminado la residencia que uno que tiene 15, 16 años de experiencia. Entonces, ustedes en un momento van a hacer su especialidad, su residencia, van a salir como locos a buscar su trabajo, se tiran por los suelos para que les paguen lo que sea,
de sueldo y entran a operar. ¿Pero para qué? Para hacer la experiencia que requiere. Muchas veces lo observamos, a veces hay riesgos innecesarios que asumen los cirujanos en esa parte. Entonces, nos las jugamos con responsabilidad esto y previamente esto conversarlo con los familiares o con los pacientes que van a ser sometidos a la fertilidad. Como les dije, la esencia de esto es que el paciente o los familiares tienen que aceptar, pero bajo información. Antes sí era, yo te voy a poner esto y no me digas nada, doctor, pero no. Ahora hay autonomía y es lo que prevalece en el derecho actual respecto al paciente. Entonces, conclusiones. La evaluación preanestésica, como lo hemos visto, como valoración preoperatoria es esencial. Y mirar siempre al paciente como un elemento integral. No solamente ver un poco de atención en la parte quirúrgica, sino de verlo en todo. Cómo está mentalmente, respiratorio, cardiológico, neurológico, urológico, gástrico, etcétera, etcétera. Porque uno de esos factores me puede generar un evento adverso. Y para que esto no ocurra, tenemos que darle la seguridad al paciente. Entonces, como ven acá, el primer objetivo esencial es disminuir la mortalidad perioperatoria, tanto antes como al término de la cirugía, porque después del acto quirúrgico viene un evento, el postoperatorio, que puede ser inmediato, posterior, y que eso también puede traer consecuencias en el. Y así, siempre evaluar la viabilidad y tener en cuenta que el consentimiento informado es un documento médico legal. Doctor, y por ejemplo, si llega un paciente en estado de shock por un accidente de tránsito y con hipovolemia, y puede ser una hemorragia interna masiva abdominal, y yo no tengo familiares, ya está todo el riesgo quirúrgico y tengo que entrar a la sala de emergencia, y no conozco si es testigo de Jehová, ¿ingreso nomás? Ingresas. Y después de ser que es testigo de Ese Jehová. paciente no puede esperar, porque lo que tendría que hacer es llamar a fiscalía, pero mientras llega a fiscalía, la vida de ese paciente está en juego. Y a veces pasa, porque en accidentes de tránsito vienen diferentes tipos de personas que ni siquiera se conocen. Y ocurrió, y tienes que entrar a sala de operaciones sí o sí, ¿no? Allá, después que no, que es testigo de Jehová, ¿para qué me han puesto sangre? Entonces, tenemos que muchas veces jugar al borderline entre la justicia, lo ético y lo moral. ¿Ya?